Recibimos al gran Daniel Estico, sí, él es economista y jefe de economía en Infobae. Bienvenido, Daniel, ¿cómo te va? Silvio Sacomani. ¿Qué tal, Silvio? Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Daniel? Bien, todo bien. Editando, trabajando como No, me siempre. imagino, obviamente, me imagino. Obviamente con una mirada puesta en el eclipse, que estuvo muy bueno. Sí, estuvo divino, ¿no es cierto? Nosotros lo tenemos acá en la tele y Sí, sí, la verdad que hermoso, sí, hermoso. un espectáculo que valía la pena ver. Sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, a ver, comentanos cuál es la realidad del financiamiento de las universidades públicas. ¿Nos podés ilustrar en torno a este punto? ¿Hay desfinanciamiento por parte del Estado? ¿No hay desfinanciamiento? ¿Cómo es el tema? Mira, en primer lugar, perdón para los residentes, yo no soy un experto en el tema, es un tema muy específico, pero claramente lo que está surgiendo de esta disputa es que en Argentina, como en tantos otros órdenes de la vida, lamentablemente, de la vida económica, macroeconómica, es que lamentablemente en la Argentina no hay buenas estadísticas. Y entonces nos encontramos con que estamos en el 2024 y te presentan presupuestos del 2025, pero tenés datos de referencia del 2022, que según el gobierno, los datos del 2022 representan el 40% del 100% que dicen los que defienden y se llenan la boca con la educación pública. Entonces, yo lo que te puedo dar mi mirada es no es cuestión de educación, universidad pública o no, es cuestión de ponerse de acuerdo que en Argentina, como en todos los órdenes, tenemos que tender y aspirar a tener buena calidad de servicio, buena cantidad y buena transparencia. Y Bueno, esas tres características no parece que está vigente en la universidad, porque nos estamos enterando, y eso es lo que hay que discutir, más que, y no se puede discutir en la calle donde tenés un Moyano que se presenta como universitario, no, cuando no tienen nada que hacer los camioneros ahí, o qué sé no, yo, más que para meter ruido. Lo mismo Massa, que acababa de cortar en su corta gestión el presupuesto al sistema educativo, ahora defendiendo a la educación. bueno, No esto se hay que trata de destacarlo. eso, ¿no? Massa recortó entonces lo vinculado con el financiamiento educativo. Claro, porque la Argentina no es novedad, viene de décadas de financiamiento, de deterioro de la calidad del gasto público, y por lo tanto la universidad no fue la excepción. O sea que gobiernos que fueron acumulando déficit público, deuda pública, y fueron cortando los canales de financiamiento, al final del día terminás recortando. Entonces, como tenemos lamentablemente mala calidad de dirigentes en la educación, como también en la legislatura, te meten o confunden lo que es una clara ilusión monetaria. Si a vos te dan aumentos nominales del 10, pero la inflación es del 20, vos creés que te llevas 10% más y te está llevando 9% menos, porque no es lo mismo con 100 comprar algo que vale 100 que con 110 comprar algo que pasó a valer 120, ¿no es cierto? Claro, Y exacto. entonces, en Sí. la universidad pública, por lo que está trascendiendo, nos estamos ahora desayunando con que se inflaba la nómina de De estudiantes, alumnos. de alumnos, de concurrentes, para poder tener acceso a mayor presupuesto. Pero así como en un país en el cual no hubo una gran catástrofe, ni hubo grandes guerras, la última lamentable y dolorosa, Sí. pero en términos de vidas humanas, etcétera, fue muy pobre, fue Malvinas. Ujú. Y con todo respeto, me estoy refiriendo a las cantidades, y sin embargo pasamos de tener 100.000 beneficiarios de pensiones por invalidez a tener 1.200.000. Entonces vos decís, che, ni Japón tiene hoy, a pesar de la guerra de las bombas a Sí, Hiroshima y y Nagasaki, Nagasaki, sí. 1.200.000 discapacitados y eso que sufren terremotos, etcétera. Entonces, acá en la Argentina se infla el gasto público
y se lo da por válido cuando hay que revisar bien las cosas, y eso es lo que discute el gobierno. Demuéstrenme cuántos son la nómina del profesorado, de docentes, de alumnado, para poder elaborar un presupuesto y después ver de dónde sacamos los recursos. Pero ustedes piden que demos aumentos salariales amparados en que perdieron poder de compra, y lo que esa falta de empatía que caracteriza a muchos argentinos y legisladores es que el deterioro de ese poder de compra, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, que también fue extensivo a las jubilaciones y pensiones, fue generalizado en toda la economía, en toda la población, no solamente la población docente. Entonces vos le escuchás a un diputado de la Nación como Martín Tetaz, no, pero el aumento salarial representa solo 0,17% del PBI. Silvio, yo te digo, si vos empezás a aumentar el gasto en 0,17 puntos del PBI porque concedés el reclamo genuino de los docentes y otorgás otro 0,17% del PBI porque concedés el reclamo genuino de todo el tema de la sanidad, el sistema de atención médica pública, y concedés otro 0,17 para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas de Seguridad y para la Justicia y para los jubilados. Cuando vos llegás a sumar todos esos 0,17 puntos del PBI, claro, llegás a los 5 puntos del PBI que tuvimos de déficit a fin del 23 y que por poco nos lleva a la hiperinflación. Que nos dejó Sergio Massa, exactamente. Ahora, claro, emitiendo papeles de colores, digamos, hay financiamiento para absolutamente todos, ¿no es cierto? Ahora, hay falso financiamiento. Hay un falso, exactamente, a eso iba, porque yo puedo ganar más, pero el poder adquisitivo es menor por la inflación. Claro, por eso digo, por eso no es casual que hayamos caído en más de una década en que en la Argentina no se generan empleos asalariados, el poco empleo que se fue generando es en el sector público o en el sector informal o en el cuentapropismo monotributista, básicamente monotributista, ni siquiera autónomo, porque el autónomo tiene un nivel de facturación de ingreso que es diferente del autónomo monotributista, que de pronto factura 2 millones de pesos o 3 millones de pesos por año, o sea, no llega a 200.000, 300.000 pesos por mes. Entonces, esa precariedad de las condiciones laborales de Argentina explica la decadencia. Entonces, lo que hay que hacer acá lo que hace el gobierno es sinceremos y ordenemos las finanzas públicas para que podamos bajar. Dame los datos, primero dame los datos, no me pidas. Claro, no hagamos al revés. Claro, en cambio vos lo escuchás a Martín Lustó, lo escuchás a Martín Tetaz, que son economistas, y vos decís, ¿cómo se escuda en el 0,17% de impacto en el PBI como si fuera nada? Cuando yo te digo... Son populistas. Bueno, pero por eso digo, entonces es una picardía porque se hace confundir a la sociedad del que quien hace un análisis objetivo, respetuoso, a favor de la universidad pública, te lo plantan como que fuéramos todos anti-universidad o anti-educación pública. Entonces acá, si vos me decís mi opinión como ex universitario y que me eduqué en la universidad privada, porque cuando yo quise entrar a la educación pública, a la universidad del Estado, me ponían una materia a las 10 de la mañana, otra materia a las 2 de la tarde y la tercera a las 9 de la noche. A las 11 de la noche, claro, y yo tenía que trabajar. Era imposible. En cambio, yo fui a la UAD, a una universidad privada, que sabía que iba todos los días de 6 de la tarde a 22 y cursaba los sábados de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y podía estudiar y podía trabajar, y con mi trabajo me pagaba los estudios. La universidad pública en los 70, cuando yo me tocó ir a mí a la universidad mediados de los 70, no era eso. Y ahora pasa en muchos casos lo mismo. Vos tenés que ir a sorteos, etcétera. Entonces, digo, hay que ordenar el sistema de ingreso a la universidad, pero también hay que bajar un poquito
y descender a la escuela primaria y a la escuela secundaria para ver si en esos ámbitos se le está enseñando y preparando a los futuros universitarios con las necesidades y exigencias que requiere la universidad. Y lamentablemente... No, la respuesta es no. Y claro, si no saben, no comprenden texto, no saben leer. No. Pero claro, entonces ¿por qué no saben leer? Porque estamos en una situación precaria, porque tenés 60%, o sea, 6 de cada 10 jóvenes en la Argentina se desempeña en la informalidad, o sea, en negro. ¿Y por qué muchos trabajan en negro? No porque son antiestado y no quieren pagar impuestos, porque no tienen la capacidad educativa para poder desempeñarse en una actividad formal, registrada, que te requiere cierto estándar de exigencia educativa. Si vos ves los datos del INDEC, de lo que ellos llaman el clima educativo, cómo está formada la estructura de los trabajadores argentinos, te encontrás que solamente un 14% o 12% son universitarios, un 20% tienen escuela secundaria completa, y después tenés un 70% que va de no tener instrucción a tener secundario incompleto. Entonces, muchachos, tenemos que ponernos un poco en órbita y decir, acá hay que elevar el sistema educativo de todos los argentinos en todos los estratos educativos, desde el jardín de infantes hasta llegar a la universidad, y luego también ponderar los presupuestos para tratar de ver cómo solucionamos este problema, porque es lo que nos condena a estar en estas decadencias recurrentes. Tenemos mucho talento, pero para quienes tienen las capacidades o las posibilidades, mejor dicho, las posibilidades para poder llegar. Después siempre están los supergenios que siempre existen, y eso no es patrimonio de nivel de ingresos, sino que son dones que tiene el ser humano, pero son la excepción, no son la regla. No, o sea, totalmente. Para ser un educando de calidad tenés que tener buena preparación, y hay mucha gente que ni siquiera puede tener buena comida, con lo cual no puedes pretender que tenga capacidad para tener buena dedicación y buena asimilación de texto, como mencionaba. No, seguro, sí, tenés un 70% de los niños que son pobres. Que algunos de ellos ni comen y otros saltean comidas, otros no cenan. Digo, debe ser muy difícil. Ya trabajar, mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Yo estuve 2 años sin trabajo, estuve hundido en torno a lo económico, no a lo afectivo, porque tuve un nivel de contención, gracias a Dios, en ese momento fenomenal. Me han ayudado muchísimo. Pero cuando no tenés un peso en el bolsillo, y te lo digo literal, yo no tenía para comprarle un chupetín a mi hija, que tenía en ese momento, Wadi tenía 8 años. Bien, te puedo asegurar que no podés pensar. No podés pensar. Claro. Ahora imagínate un niño de 8 años, 10 años, con la pancita vacía. ¿Qué elaboración, qué análisis puede tener? No, lógico. ¿Y qué capacidad tienen los padres de dedicarse a que el chico tenga buena educación si está pensando en cómo saca el mango para darle de comer? Exactamente. Entonces digo, los legisladores tienen que tomar un poco conciencia de cuál es la realidad y tener empatía con toda la sociedad en su conjunto y no con su nicho de opinión. Porque qué casualidad que son los radicales, tampoco son los... No, un sector de radicalismo un pequeño sector de radicalismo que tiene la universidad como su coto de supervivencia política. Jacobiti. Claro, yo no quiero dar nombres. No, te lo doy yo. No es mi tema, no obviamente. Lo conozco, pero uno lo percibe desde la famosa franja morada y la coordinadora. Y adoctrinamiento. Claro, para beneficio propio. Por supuesto. Entonces, tenemos que terminar con esa historia. Acá hay que bregar por una educación pública sana, potente, de calidad, y tener gente que se informe. Porque yo a veces le escucho al rector de la Universidad de Buenos Aires, que me parece una persona recontra preparada,
pero cuando se pone en tren político a reclamar sin tener empatía con lo que pasa a su alrededor, vos decís, no, yo necesito una universidad universal que les enseñe a los chicos el entorno general, que no son una isla en el mundo y entonces me importa lo que me pasa a mí y no me importa lo que me pasa cuando cruzo la avenida Córdoba, si voy a Ciencias Económicas o la Figueroa Alcorta, hablando acá en Buenos Aires, sí, ¿no? de derecho. Si voy a la de Derecho, claro, o Paseo Colón si voy a la Ingeniería, sino que tengamos esos educadores que tengan amplitud de criterio general para que nuestros educandos sean tipos recontra preparados y que tengan amplitud de criterio. Y eso a veces yo lo veo que falta en los análisis. Ahora, desde lo económico, digo, y me gustaría que nos ilumines al respecto, porque decían, no, cuando Cristina era presidente, no, las universidades públicas estaban bárbaras, llovía el dinero por todas partes. A ver, ¿nos explicás cómo fue el tema económico en torno, digamos, al financiamiento que se hacía? Mira, insisto, es un Yo sé tema que no lo conozco puntualmente, pero como contexto general... Como contexto general, exacto. Claro, como contexto general te diría, todo lo que ocurrió desde el 2003 para acá, sea en obra pública, sea presupuesto educativo, sea en presupuesto para la sanidad, sea presupuesto para las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, fue un acto de despilfarro y desorden, de que nadie sabía dónde iba la plata, y que vos, fíjate lo que está pasando con la obra pública, le critican al gobierno que cortó las transferencias a la obra pública y por ello se derrumbó la construcción. Eso es falso. O sea, gran parte de las obras públicas que hacían las provincias con dinero recibido de transferencia de la nación, transferencias discrecionales. Claro, sí, aparecían como que el gobierno le daba la transferencia, que esa plata se ejecutaba en obras y luego vos veías que las obras no estaban. Entonces vos decís, ¿cómo? Aparece como que hay una actividad de la construcción activa, pero al final del día voy a chequear y la obra no existe. No sé si lo comentaba contigo o con otro periodista, la semana pasada, creo que fue la anterior, acá en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof estaba inaugurando un galpón de usos múltiples en una escuela, y cuando el Zoom levanta, creo que era en Florencia Varela o en el conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Y cuando el Zoom levanta ¿cómo se dice? El paneo del lugar, sí, donde estaba radicado ese salón muy pequeñito, veías que había atrás 40 viviendas de planes oficiales que estaban apenas las paredes levantadas, pero sin las ventanas, sin los techos, sin los pisos, y aparecía como obra terminada. Bueno. Entonces vos decís, ¿quién se llevó toda esa plata? Bueno. Entonces eso Cristina pasó. Kirchner, ¿por qué está condenada? Claro, entonces cuando yo veo el presupuesto 2025 y veo que el gobierno nacional está reduciendo en más de 220.000 beneficiarios de las pensiones graciables por discapacidad, no es porque tenés un gobierno desalmado, insensible, deshumano, sino porque había 200.000 pensiones hasta ahora que detectó el gobierno que iba a los bolsillos de los punteros políticos. Por eso tenés, ¿o de dónde pensamos que salió la acumulación de dinero de los famosos bolsos de López que se tiraban en el convento? Sí, por supuesto. Era esa plata que aparece como que es ejecución de obra pública o que va destinado a un fin social activo, y resulta que no, va a la mano de 4 tipos que después terminan cobrando jubilaciones de privilegio de 10, 12 o 20 millones de mangos. Ahí la volvemos a nombrar y la volvemos a mencionar a Cristina Fernández de Kirchner. Y no hay animosidad, yo te estoy brindando los datos de la realidad, ¿eh? Exactamente. ¿Sí? Entonces, hasta que la justicia no se ponga los pantalones largos y acelere los procesos, lo mismo pasa con las sentencias judiciales de los jubilados por la discriminación que se viene arrastrando desde el año, creo que del 2020, cuando empezó la pandemia,
con darle aumentos a los que perciben la misma y ir inflando la moratoria previsional a los que no aportaron, en detrimento de los que aportaron y trabajaron y etcétera. Entonces eso le genera al ANSES una deuda flotante y no hay nadie ni legisladores que se ocupen de decir, che, esto tiene que terminar, reconozcamos la deuda como hizo en su momento en los años 90 en Domingo Cavallo, y con la privatización de YPF sinceró gran parte de esa deuda, pero terminemos con los juicios contra el Estado. Hay que reconocer un problema, solucionarlo y que no se repita más. Y sin embargo, acá lo seguimos repitiendo. Entonces, ahora le critican al gobierno que el bono para los jubilados que no hicieron aportes, que son la mayoría de los que perciben la mínima. Y bueno, son 3 millones. 3 millones claro. De jubilados que perdón, 3 millones metió por la ventana Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y 1 millón Alberto Fernández. Exacto, que yo insisto, a esa gente adulta, muchos de ellos, muchos, no todos, vos no lo podés dejar desamparados, pero lo tenés que financiar con recursos del Estado, con rentas generales, pero no con la cuenta del ANSES, que es exclusivamente para los jubilados, porque por algo en el 2007 se cortó el sistema de jubilación privada y se dijo vamos a un sistema de reparto. Entonces, para que el oyente sepa de qué estamos hablando, un sistema previsional de reparto significa la ANSES puede pagar en función de lo que recauda por aportes y contribuciones de empresas y asalariados. Si la actividad económica crece y mejoran los salarios y mejora el empleo, el ANSES va a cobrar más y va a poder pagar mejores prestaciones. Ahora, si vos le metés en esa cuenta por la ventana a 4 millones de personas, bueno, de los 7 millones de personas, es imposible que vos ajustás por precio o cantidad. Bueno, elevás la cantidad, te bajás el valor de la nómina. Eso no lo entiende gente como Graciela Ocaña, o tienen otros intereses, ¿no? No, bueno, vos lo dijiste. A ver, vos, digamos, terminaste con una retórica, ¿sí? Para mí sí tienen otros intereses, sin lugar a dudas. Cambiemos un poquito el tema, súper interesante. Javier Manzano te va a consultar, Daniel. Sí, hola, un gusto. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Javier Manzano. ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Bien, bien. Ahora, nosotros tuvimos, bueno, el país en realidad tuvo, ¿no? Una fuerte reacción, ¿no? Con lo que fue el blanqueo, ¿no? Ahora puede tener justamente una contrarreacción, ¿no? Digamos que justamente esos dólares que ya la gente depositó los retiren, ¿no? Y vuelvan al colchón. Siempre está esa posibilidad, porque justamente uno de los requisitos o uno de los atractivos que tenía el blanqueo es decir, bueno, todo aquel que entra en septiembre, que ahora se postergó hasta el 31 de octubre, que blanquee hasta $100.000, va a poder, en efectivo, le va a costar nada, o sea, no va a tener que pagar ningún impuesto, y va a poder retirar esos fondos a partir del 1 de octubre, y ahora se posterga a partir del 1 de noviembre para que hagan esa regularización en el corriente mes. Entonces, parte puede ser que vuelvan al colchón. Ahora, uno en su sano juicio dice, ¿para qué voy a volver al colchón con el costo de la seguridad física que hay en la Argentina, con la inseguridad general que estamos viviendo, de ir al banco a retirar tanta cantidad de dólares para llevármelo a mi casa, o de pronto hacer una transferencia bancaria y mandarlo a una cuenta en el exterior, cuando en la Argentina hoy no hay ningún riesgo de confiscación, porque el gobierno se está mostrando mes a mes cómo va consolidando el superávit fiscal, y por lo tanto no tiene ningún apetito, ningún interés en usar esos fondos, ni menos compulsivamente. Bien, Daniel, la última, y siempre nos encanta escucharte. La verdad que la pasamos muy bien. Por eso te molestamos tan seguido. No, no molestes. Bueno, ayer se publicó un artículo tuyo en Infobae, donde destacás que por 4º mes consecutivo, en septiembre, la recaudación impositiva creció por debajo de la inflación. Sí. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque, claro, una vez por criterios editoriales está obligado, está
orientado a tener una mirada de análisis de ciertos indicadores, y entonces, como históricamente se han comparado, se ha usado la métrica de la comparativa anual, historialmente se dice, ¿por qué ahora vamos a cambiar? Entonces uno mantiene esa lectura. Pero lo real es que cuando vos estás frente a un cambio de gobierno tan drástico, tan no quiero usar la palabra que hace referencia a un partido de político, pero tan estructural, de pasar del déficit del 5% del PBI a superar el fiscal, vos decís que las comparaciones habría que hacerlas en forma intermensual hasta que se pueda cumplir el primer año. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo la recaudación de septiembre del 2024 y la comparo con septiembre del 2023, tengo metido dos escenarios bien diferentes. En septiembre del 2023, previa a las elecciones, estaba en su apogeo el plan Platita, que tiraban plata por la marchanta, tasas subsidiadas, se agravaba el atraso cambiario, se agravaba el atraso tarifario, y te daban facilidades para consumir, cosa que ahora no tenés. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una disciplina de decir, che, se gasta lo que se recauda. Entonces, hoy las condiciones son tan opuestas que hace que ese comparativo interanual te muestre desfavorable. Entonces, eso es lo que se concentran muchos analistas y dicen, el gobierno está haciendo agua, el gobierno la va a pasar mal, y el gobierno va a tener que devaluar, y el gobierno va a tener que cambiar de política. La verdad es que cuando uno mira en el mes a mes, lo que se percibe es que tanto en recaudación como en actividad pareciera que lo peor ya pasó, que fue eso en marzo-abril, y que mes a mes estamos un poquito mejor. Estamos todavía muy mal, porque vos no podés revertir una situación de decadencia de 10 años en 5 meses, pero cada vez estamos mejor. Recién estaba viendo un informe del banco francés BBVA en la Argentina, y que decía, bueno, para este año estamos previendo que el PBI va a caer 4%, pero para el año que viene estamos previendo que va a crecer el PBI, va a aumentar 6%. Si vos dibujás en una gráfica con una línea horizontal en 0 y te vas para el -4 en el 2024 y después saltás una diagonal para el 2025 de +6, ese -4 más el +6 te marca una B corta, que si eso no es recuperación, ¿qué es? ¿No? Entonces, creo que hay indicadores que lo están mostrando, y los más contundentes son cómo se está recuperando el cobro del impuesto a los combustibles, cómo se está recuperando el cobro de derechos de importación, porque se está importando más, porque la industria nacional depende mucho de insumos importados, y cómo se está teniendo éxito el blanqueo, al punto que se recaudaron 888.000 millones de pesos de bienes personales, que yo le preguntaba a los tributaristas y ninguno se atreve a estimarlo, pero a mí me da que se blanquearon activos físicos, así como se blanquearon más de 10.000 millones de dólares en un mes en dólares billetes, se habrían blanqueado prácticamente más de 30.000 millones de dólares en activos físicos. O sea que el blanqueo ya está en un solo mes en torno a los 40.000 millones de dólares. Entonces digo, todas esas señales le dicen que no hay motivo para preocuparse por los dólares en los bancos, y que el gobierno está haciendo las cosas bien, más allá de que tiene que corregir un montón de cosas. Sí, la micro. Por favor. No, y sobre todo el estilo de comunicación, ¿no? Bueno, eso desde ya, totalmente. Sí, comparto, ¿no? 100%. Pero cuando vos ves que el ministro Caputo, el ministro Sturzenegger, en el Banco Central todos los días están tomando medidas que apuntan a desregular la economía, a bajar los costos de importación, a bajar los costos del transporte, a facilitarte los negocios, a bajarte las tasas municipales, y vos decís, che, las provincias, los municipios están haciendo el camino opuesto. Bueno, cuando critiquemos la cosa pública, sepamos que no todo lo malo lo está haciendo el gobierno central, sino miremos un poquito a nuestro alrededor, ¿no? Y cuando decís a nuestro alrededor, decís que no todo lo está haciendo mal el gobierno nacional, sino que la responsabilidad
en torno a la voracidad tributaria proviene también por parte de los gobiernos provinciales y municipales. Claro, acá en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos, creo que fue ayer o antes de ayer, la presentación de un presupuesto que impulsaba el aumento de la tasa de ingresos brutos sobre los profesionales. Y salió rápidamente el jefe de gobierno, Jorge Macri, a decir: yo eso no lo voy a aprobar, eso lo voy a vetar, no es una iniciativa del gobierno central de la ciudad, sino de un sector de la legislatura. Entonces, hay voracidad arraigada en nuestros legisladores en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, que hay que cortar. Hay que decir: muchachos, basta de impuestos, más eficiencia en el gasto público, más recorte y reasignar partidas a donde hay que asignar, y terminar con todo lo que no es transparente, con todo lo que no está documentado, con todo lo que es sostener a punteros políticos. Entonces vos vas a La Matanza, y Matanza tendría que ser Disney, y es uno de los peores distritos del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque la plata de los contribuyentes no va a la obra pública, ni al alumbrado, ni al sistema vial, ni al sistema sanitario, sino que uno no sabe a dónde va, ¿no? Me quedo con esta frase, digo de lo último que nos has comentado, ¿no? Porque si tuviésemos que recabar frases de todas las que dijiste, bueno, podríamos... Infobae lo hacemos nosotros mañana, el Infobae económico, ¿eh? Sí, lo hacemos nosotros, quédate tranquilo. Bueno, yo me quedo con esto: basta de tantos impuestos, puntos suspensivos, más eficiencia en el gasto público. Tal cual. ¿Te gustó el título? Sí, esa es la idea en que está metida el gobierno nacional, y es la que lamentablemente todavía hay muchos legisladores y dirigentes sociales y universitarios que no la ven. Por eso el gobierno dice: vos me inventás un gasto, decime la fuente de financiamiento, que no sea impuesto, que no sea deuda pública, y que no sea de vestir a un santo para vestir a otro, sino que sea: no, mira, esto que estaba mal asignado porque iba a las manos de nadie, dámelo a mí, que yo lo voy a dar a manos que te las voy a identificar. Eso es lo que necesitamos en Argentina: transparencia en la asignación del gasto público. Sí, totalmente, transparencia en la asignación del gasto público. Muchísimas gracias, Daniel, querido, siempre un placer enorme, ¿eh? Silvio, Javier, un abrazo grande. Un abrazo grande, grande. Daniel. Hasta luego, que sigas bien. Adiós. Lo escuchabas al gran Daniel Estico.